descubrí por qué mi exprometida regresó rogando de rodillas 3 años después. Y la verdad destruyó a toda su familia. El timbre de mi casa sonó a las 11 de la noche de un martes de otoño. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer empapada por la lluvia, temblando y con los ojos hinchados de tanto llorar. Tardé un par de segundos en reconocerla, a pesar de que había pasado 4 años de mi vida planeando un futuro a su lado. Era Camila, mi exprometida. La misma mujer que 3 años atrás me había dejado plantado una semana antes de nuestra boda a través de una fría nota de texto que decía que ya no me amaba y que se mudaba al extranjero con un hombre adinerado. Verla allí, deshecha y de rodillas en mi porche, me revolvió el estómago. No traía maletas, solo una pequeña mochila desgastada y un miedo profundo reflejado en la mirada. Antes de que pudiera articular una sola palabra de reclamo, ella se aferró a mis piernas y suplicó que la dejara entrar, jurando que su vida corría peligro y que yo era la única persona en todo el mundo en quien aún podía confiar. La rabia y el resentimiento acumulados durante 36 meses chocaron de frente con la cruda vulnerabilidad de la escena. Quise cerrarle la puerta en la cara y dejarla bajo la tormenta, pero el pánico real en su voz me detuvo. Al dejarla pasar, no imaginaba que estaba abriendo la puerta al secreto más retorcido de mi propia existencia. Camila se sentó en mi sofá, envolviéndose en una manta mientras sostenía una taza de té caliente con manos que no dejaban de temblar. Yo me mantuve de pie, a una distancia prudente, mirándola con una mezcla de frialdad y desconfianza profunda. Tenía 31 años y me había costado un esfuerzo sobrehumano reconstruir mi vida, mi estabilidad financiera y mi salud mental después de su humillante abandono. Le exigí que me explicara qué hacía allí y por qué mencionaba que su vida peligraba. Ella levantó la mirada y, con la voz entrecortada, me confesó que su desaparición de hace 3 años nunca tuvo que ver con la falta de amor o con un amante millonario. Me dijo que todo había sido una farsa orquestada bajo una presión extrema. Según su relato, una semana antes de nuestra boda, mi propio hermano mayor, Mateo, la había citado en secreto para mostrarle una serie de documentos confidenciales. Esos papeles demostraban que el padre de Camila había estado desviando millones de dólares de la constructora de mi familia, donde trabajaba como contador principal. Mateo le dio un ultimátum brutal: o desaparecía para siempre de mi vida rompiendo mi corazón, o entregaría a su padre a las autoridades federales, lo que significaba una condena de 20 años de prisión. Mi mente se negó a procesar la implicación de sus palabras. Me reí de manera amarga, acusándola de inventar una historia melodramática para justificar su traición y apelar a mi nostalgia. Le recordé que Mateo siempre había sido mi mayor apoyo, el hombre que me sostuvo cuando ella me destruyó. Pero Camila metió la mano en su mochila desgastada y sacó un viejo teléfono celular con la pantalla rota. Lo encendió y me pidió que escuchara una grabación de audio fechada exactamente 7 días antes de nuestra boda cancelada. Al reproducirlo, la voz de mi hermano Mateo llenó la habitación con una frialdad que me congeló la sangre. En el audio, Mateo le decía textualmente que yo era un ingenuo que no merecía una mujer de su clase y que, si ella no se marchaba inventando la mentira del amante adinerado, destruiría a su familia al día siguiente. Camila lloraba en la grabación, aceptando el trato para salvar a su padre. Me quedé petrificado en medio de la sala. La traición no venía de la mujer que amaba, sino del hermano con el que compartía mi sangre y que vivía a solo 3 calles de distancia. Camila continuó su relato, explicando que había pasado los últimos 3 años escondida en un pueblo costero, trabajando bajo un nombre falso. Sin embargo, hace 2 semanas, descubrió que su padre había fallecido en extrañas circunstancias y que la persecución en su contra no había terminado. Camila descubrió que la muerte de su padre no fue un ataque al corazón, como le habían informado oficialmente. Encontró un diario oculto entre las pertenencias del anciano donde le explicaba que los millones de dólares nunca fueron robados por él, sino que Mateo lo había obligado a firmar transferencias bancarias falsas para culparlo de un desfalco masivo dentro de la empresa de nuestra familia. El verdadero ladrón era mi hermano Mateo, quien usó al padre de Camila como chivo expiatorio y luego amenazó a Camila para sacarla del camino porque ella, siendo diseñadora gráfica y experta en archivos digitales, estaba a punto de descubrir el fraude en las auditorías de la boda. Al darse cuenta de que el contador sabía demasiado, Mateo aceleró las cosas. Camila dedujo que la caída de su padre fue provocada y que ahora mi hermano la buscaba a ella para silenciarla permanentemente, ya que el diario de su padre contenía las contraseñas de las cuentas bancarias ocultas en el extranjero donde
Mateo guardaba el dinero robado. Mientras Camila me revelaba esto, el sonido de un motor deteniéndose frente a mi casa cortó la respiración de ambos. Miré con cuidado a través de la ventana y vi una camioneta negra familiar estacionarse. Era el auto de mi hermano Mateo. El pánico se apoderó de Camila, quien intentó buscar un lugar donde esconderse en mi pequeña cocina. Apagué las luces de la sala y le pedí que guardara absoluto silencio en el baño del pasillo. Unos segundos después, los golpes firmes en mi puerta principal resonaron con fuerza. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la puerta intentando mantener una expresión de absoluto cansancio. Mateo estaba allí, vistiendo su impecable traje de diseñador, pero con una mirada intensa que recorría el interior de mi casa por encima de mi hombro. Me dijo que andaba por el vecindario y notó mis luces encendidas, pero su tono era extrañamente inquisitivo. Mencionó de manera casual que sus sistemas de seguridad en la empresa habían detectado que alguien intentaba acceder a los viejos archivos del excontador, el padre de Camila, y quería saber si yo había escuchado algo de ella recientemente. Mentí con una frialdad que no sabía que poseía. Le aseguré que no sabía nada de esa mujer desde el día en que me dejó y que no me importaba si estaba viva o muerta. Mateo sonrió, me dio una palmada en el hombro y se despidió, pero antes de darse la vuelta, miró fijamente el suelo del porche. Había una pequeña mancha de agua provocada por los zapatos mojados de Camila. Mateo no dijo nada sobre la mancha, pero la fijeza de su mirada me dejó claro que no creía en mi palabra. En cuanto su camioneta se alejó, saqué a Camila del baño. Sabía que no teníamos tiempo. Mi hermano era un hombre sumamente poderoso, el actual director general de la empresa constructora de la familia, y controlaba a la mayoría de los abogados y contadores de la ciudad. Si él descubría que Camila estaba conmigo y que yo ahora sabía la verdad, nos destruiría a ambos sin dudarlo. Decidí que la mejor defensa era un ataque masivo y perfectamente planeado. Le pedí a Camila el diario de su padre y las contraseñas de las cuentas en el extranjero. Pasamos el resto de la noche frente a mi computadora portátil, ingresando a los servidores bancarios internacionales utilizando una red privada virtual para no dejar rastro. Lo que encontramos superó cualquier sospecha. Mateo no solo había desviado el dinero de nuestra familia, sino que había estado lavando activos para un cartel de construcción ilegal del estado vecino, acumulando una fortuna ilícita de casi $7 millones. Teníamos las pruebas definitivas del fraude, de las amenazas y de las transferencias falsificadas que incriminaron al padre de Camila. Era hora de ejecutar una venganza que desmantelara su vida perfecta. No podíamos ir simplemente a la policía local, ya que Mateo tenía conexiones políticas muy fuertes en la región. El jueves por la mañana, contacté a un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba como fiscal especial en la División de Delitos Financieros de la Federación. Nos reunimos en un café subterráneo muy apartado de la zona céntrica. Le entregué una copia digital exacta de todo el disco duro con las transferencias, los correos electrónicos corporativos donde Mateo amenazaba al padre de Camila y el archivo de audio donde extorsionaba a mi exprometida para que me abandonara. El fiscal quedó completamente impactado por la solidez de las evidencias y me aseguró que esto era suficiente para iniciar un operativo de captura inmediata por lavado de dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada, cargos que la influencia política de mi hermano no podría detener. Sin embargo, el fiscal me pidió 24 horas para tramitar las órdenes de cateo federales correspondientes. Regresé a mi casa con los nervios de punta, sabiendo que debíamos sobrevivir un día más escondidos de la vigilancia de Mateo, quien ya había apostado a 2 hombres sospechosos en un auto al final de mi calle. El viernes por la tarde, el teléfono de mi casa sonó. Era Mateo. Su voz ya no era la del hermano protector y educado, era una voz ronca, amenazante y cargada de una furia contenida. Me dijo que sabía perfectamente que Camila estaba conmigo y que ambos habíamos estado husmeando en las cuentas internacionales de la empresa. Me dio un ultimátum definitivo. Debía llevar a Camila a las oficinas de la constructora esa misma noche a las 9, con el teléfono roto y el diario original de su padre, o de lo contrario se encargaría de que la policía local me arrestara a mí por complicidad en el supuesto desfalco financiero del viejo contador, utilizando documentos modificados que ya tenía listos para incriminarme. Miré el reloj, eran las 7 de la tarde. El fiscal federal me había dicho que el operativo estaba programado para las 10 de la noche. Estábamos atrapados en una ventana de 2 horas donde Mateo podía actuar con total impunidad. Camila me miró a los ojos, aterrorizada,
sugiriendo que huyéramos de la ciudad de inmediato. La miré fijamente y tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a correr más. Íbamos a ir a esa cita, pero cambiaríamos las reglas del juego. Llegamos a las oficinas centrales de la constructora a las 8:45 de la noche. El edificio estaba completamente desierto, a excepción de las luces encendidas en el piso número 12, donde se encontraba la oficina de la dirección general. Camila caminaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza. Al entrar a la enorme oficina de Mateo, lo encontramos sentado detrás de su escritorio de roble, sosteniendo un vaso de whisky y con una sonrisa llena de desprecio. Dos de sus guardaespaldas personales permanecían de pie junto a la puerta. Mateo se levantó, extendió la mano y exigió el diario y el teléfono. Le entregué la mochila de Camila. Al revisarla y ver los documentos originales, soltó una carcajada ruidosa. Comenzó a jactarse de lo fácil que había sido manipularnos a todos, admitiendo abiertamente ante nosotros que el padre de Camila había muerto por una sobredosis de medicamentos, que sus propios hombres habían dosificado para simular el ataque cardíaco, y que nuestra boda cancelada fue el mejor negocio de su vida porque me mantuvo distraído y deprimido mientras él consolidaba el desvío de los 7 millones de dólares. Lo que Mateo ignoraba era que mi abrigo llevaba un micrófono de transmisión directa conectado al canal del fiscal federal. En el momento exacto en que Mateo terminó de confesar el homicidio del contador y los detalles del lavado de dinero, las alarmas de incendio del edificio comenzaron a sonar de manera estridente. Las enormes ventanas de vidrio de la oficina reflejaron los destellos intensos de las luces azules y rojas de más de 10 camionetas de la Policía Federal que rodeaban por completo la manzana. Las puertas de la oficina fueron derribadas por un equipo táctico fuertemente armado que ordenó a todos tirarse al suelo inmediatamente. Los guardaespaldas de Mateo no se atrevieron a mover un solo dedo. Mi hermano, con el rostro desencajado y perdiendo toda la arrogancia, intentó gritar que todo era un malentendido y que él era el dueño de la empresa, pero el fiscal especial entró al lugar y le mostró la orden de aprehensión federal por delincuencia organizada, lavado de dinero y sospecha de homicidio calificado. Mientras los oficiales lo esposaban y lo obligaban a arrodillarse en el mismo suelo donde planeaba destruirnos, Mateo me miró con ojos inyectados en sangre, llamándome traidor. Lo miré con desapego absoluto y le respondí que el único traidor en esa habitación era el hombre que destruyó mi felicidad por billetes ensangrentados. Ha pasado medio año desde aquella noche en la oficina del piso 12. El imperio financiero que Mateo construyó sobre la base de mentiras y extorsiones se desintegró por completo. La empresa familiar entró en una liquidación judicial forzosa para pagar las multas federales y restituir los fondos robados. Mi hermano fue sentenciado a una pena de 22 años en una prisión de máxima seguridad, sin ninguna posibilidad de reducir su condena debido a la gravedad de las pruebas de lavado de dinero y la conspiración en el deceso del padre de Camila. Mi madre y el resto de los familiares directos decidieron romper todo contacto conmigo, acusándome de haber deshonrado el apellido y preferir a una extraña por encima de mi propia sangre. No me importa en lo absoluto, pues una familia que tolera a un monstruo por estatus no merece llamarse familia. Camila logró limpiar el nombre de su padre de manera oficial y recuperar la tranquilidad que le arrebataron. Actualmente compartimos un pequeño departamento en la costa, reconstruyendo poco a poco la confianza y el amor que nos robaron hace 3 años, sin prisa, entendiendo que algunas heridas sanan despacio. La ambición de mi hermano pretendía enterrarnos en la miseria, pero solo logró sepultar su propia libertad. ¿Habrías cruzado esa línea para salvar a quien te rompió el corazón, sabiendo que significaba destruir a tu propia sangre?